¿Sabías que sin darte cuenta participaste de muchas masas, que te moviste en masa, que te comportaste como una masa? ¿Querés saber qué es una masa, cómo se comporta una masa y por qué surgen las masas? Lo vamos a ver en esta clase. Esto es Liderazgo y Dinámica de Grupos. Yo soy el profesor licenciado Villarreal Matías. Hoy vamos a ver un poquito sobre las masas. Según Sigmund Freud, una masa es un ente en sí, con un funcionamiento y características complejas, que se diferencian de un grupo, una multitud o una comunidad. Ahora vamos a pasar a ver bien las características que tiene una masa y vamos a ir analizando por qué se diferencian de un grupo, una multitud o una comunidad. Ya hemos visto lo que es el proceso grupal, cómo se conforman los grupos, cuáles son el tipo de vínculos que tienen, que son intersubjetivos, interpersonales. Pero una multitud y una comunidad también son un conjunto de personas, pero que no gozan de las características ni de un grupo ni de una masa. 2. ¿Cuáles son las características de una masa? Una masa es un grupo numeroso de personas, pero que excede las características de un grupo. Como sabemos, un grupo tiene un individuo que posee necesidades e intenta satisfacerlas a través de la relación con los otros. Entonces nace a partir de las relaciones intersubjetivas. ¿Sí? Para pertenecer a un grupo hay que sacrificar parte de nuestra propia identidad para poder construir una nueva identidad dentro de este grupo, lo que nos va a permitir establecer nuestros propios roles dentro de este grupo, roles que son dinámicos y cambiantes, que no son estáticos y que dependen de la personalidad de cada una de las personas. Una masa es un conjunto de personas muy numeroso en un momento dado, es decir, que en un determinado espacio de tiempo y en un determinado espacio físico también se reúne la masa, sin darse cuenta muchas veces de que está haciendo una masa, ¿verdad? Por ejemplo, en un estadio de fútbol. En un estadio de fútbol podemos tener toda la tribuna conforma una masa, ¿sí? Una masa que está convocada por un mismo objetivo, que es ir a ver a su equipo de fútbol. Sin embargo, cada uno es un individuo que no está mentalizado y que forma parte de una masa hasta que suceden cosas que ahora vamos a ver más adelante. Tiene un fin determinado, en el caso del estadio y de su partido de fútbol, ¿no? En el caso, supongamos que vamos a un concurso a ver una banda de rock, bueno, tenemos una masa, se movilizan grandes volúmenes de personas que tienen un mismo objetivo, ¿sí? Que es ir a ver a ese grupo de rock. Por eso es una masa. Si nosotros contáramos ahora, por ejemplo, todos los autos que van por la autopista, ¿todos esos autos son una masa? No, no lo son, porque no tienen objetivos totalmente diferentes y no se conocen. Eso es esencial para la masa, ¿sí? Que haya conocimiento por lo menos del líder, que haya un director, que haya una causa. Están organizados, convocados por el mismo fin, que es el objetivo, tienen lazos afectivos desde el individuo hacia el líder o desde los individuos entre sí. Pueden tener lazos afectivos entre individuos en estos subgrupos que pueden conformar la masa, o pueden estar todos enamorados del líder, que es la característica de enamoramiento que tienen las masas, que lo vamos a ver más adelante. Desarrollan un sentimiento de potencia invencible mientras permanecen en la masa, es decir, que mientras estamos en esta multitud, ¿no? En este gran volumen de personas, nos creemos invencibles, creemos que somos capaces de todo. Eso es la omnipotencia que habla al final. Se pierde la individualidad y se sienten parte de un todo con la masa. Dejo de ser un yo y paso a ser un nosotros, ¿sí? La masa es un ente, es una entidad que me absorbe. Me absorbe y yo paso a ser masa también. Dejo de ser un individuo, ¿sí? Paso a ser masa. Esto es parte del alma colectiva que genera la masa. Cuando yo paso a ser masa y dejo de ser un individuo, cada uno de los actos que cometo dejan de ser responsabilidad mía, propia, única. Porque yo no soy un individuo, soy parte de la masa. Si soy parte de la masa, actúo como la masa. Entonces, la responsabilidad de todos nuestros actos va a ser de la masa, ni siquiera del líder. Ya no hay responsabilidades individuales. Por eso, si un individuo en masa es capaz de hacer cosas que él no haría. Asimismo, se crea un sentimiento de inalienabilidad. Eso quiere decir que no podemos desprender los sentimientos que tenemos hacia la masa de nuestro pensamiento objetivo. No podemos pensar centralidad. No nos podemos separar de la masa. Somos una misma cosa. Sentimiento de unicidad. Es incapaz de vivir sin amo. Precisa de un jefe, un coordinador o un líder. Puede que estemos hablando de un líder o no.
pero siempre hay una figura paterna que está encaminando, conduciendo esa masa. Esa figura puede ser el jefe, el coordinador o un líder, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos es indecible, porque recordemos que Adolf Hitler también era un líder y también movilizaba masas, ¿sí? Solamente con otros mecanismos. Posee sugestión y contagio. Parece ser contagioso cada movimiento o deseo de la masa. Es como las bandadas de aves cuando vuelan, que el movimiento de una es reflejo automáticamente por las aves que vienen detrás y todas parecen moverse en el unísono, ¿sí? En un solo movimiento, parecen ser una sola cosa. Así funciona la masa, ¿sí? Por ejemplo, estamos todos yendo hacia el estadio de fútbol. Y yo no sé cómo llegar al estadio de Boca, pero voy siguiendo esa masa que tiene remeras amarillas y azules, y en algún momento voy a llegar. No sé a dónde están yendo, yo me dejo guiar por esa masa. Eso es un sentimiento de masa, ¿sí? Eso es una sugestión y contagio. Otro ejemplo puede ser bajando del tren, ¿no? La masa que baja del tren, que va de un destino a otro. Ese es el objetivo, conducirse de un destino hacia otro. Baja la gran masa del tren en la estación de Once, y si yo nunca estuve en la estación de Once, no sé cómo bajar de la estación de Once, voy a seguir la masa. Y yo sé que la masa me va a conducir hacia el final de la estación. Es impulsiva, irritable y versátil, o sea que es muy cambiante, tiene ánimos muy exacerbados y sumamente irritable. Puede responder eh, de manera no mediada por procesos psíquicos, es decir, de manera impulsiva, sin reflexionar previamente lo que se está haciendo. Y cada acción produce una reacción en conjunto, es decir, lo que hace uno de los integrantes de la masa repercute en lo que hacen todos, como la bandada de aves que contábamos recién cuando vuelan, o el cardumen de peces de los atunes cuando nadan también en una misma forma. Es omnipotente, cree que no puede ser vencida por nada y que es capaz de todo, y no tolera aplazamiento entre el deseo y la realización. Miren cómo estamos hablando acá otra vez de necesidad-satisfacción, como cuando hablábamos de grupos. Hablábamos de grupos y decíamos que un individuo pertenece a un grupo porque tiene necesidades que requieren ser satisfechas por estos individuos. Y que una vez que yo dejo de ser un individuo dentro de un grupo y me considero parte del grupo, o sea que genero pertenencia, en ese momento mis necesidades son compartidas por los individuos del grupo y los mecanismos para satisfacerlas también. Acá en la masa también hay un deseo y una necesidad de realización, o sea, una satisfacción. Pero esto es totalmente impaciente, no es como en el grupo en el que nosotros podemos organizar tareas, podemos organizar metas, podemos organizar pasos para llegar a cumplir la tarea. En el caso este, no estamos hablando de una tarea, estamos hablando de un deseo, ¿sí? De una pulsión, algo que es irrefrenable, de algo que no puede controlar el individuo, y mucho menos la masa. Es autoritaria, intolerante, confunde bondad con debilidad. Una masa necesita sí o sí de un director, de un líder. Lo vamos a ver más adelante. El alma colectiva. Cuando hablamos del alma colectiva, estamos hablando de algo, de un imaginario, ¿sí? Que se genera en todos los individuos que pertenecen a esta masa. Son contagiados, como decíamos hoy, son contagiados por un sentimiento de unicidad. Todos somos uno y, y hacemos cosas absolutamente distintas a las que podríamos llegar a ser como individuos, ¿sí? Pero es por ese sentimiento de pérdida de culpabilidad. Ya no soy responsable por los actos de la masa. El alma colectiva está mediada también por los vínculos afectivos que van surgiendo entre los individuos o los vínculos afectivos que surgen desde los individuos hacia la figura paterna, hacia ese líder, ese jefe, ese coordinador. Un ejemplo podría ser Adolf Hitler, siempre. Un ejemplo podría ser Cristina Kirchner. Un ejemplo podría ser eh, Diego Maradona, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de figuras muy reconocidas que poseen cierto peso de autoridad de las masas que los siguen. Puede ser también, este líder puede ser el cantante de un grupo de música, por ejemplo. Porque toda la masa que se moviliza para ir a verlo, que tiene ese objetivo en común, que tiene ese deseo, ¿sí? Va a seguir lo que dice este cantante. Por ejemplo, pasa mucho
Yo me acuerdo de un recital de los Guns N' Roses, o también un recital de Queen, ¿no? Es muy característico el cantante promoviendo acciones en la masa. Tiene todo el público de frente y empieza a entonar ciertas palabras, o un estribillo, o entonaciones, y esto es inmediatamente seguido por la multitud, por la masa. O por ahí propone que se agachen, que salten, que se hagan de un lado, que se paren, y todo esto es seguido por la masa. La masa responde. Otro ejemplo, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, cuando está hablando en un discurso, tiene toda una masa aturdida, totalmente omnipotente, que está en los aplausos, silbidos, gritos, y cuando ella levanta la mano en un gesto de autoridad, de stop, ¿no? De paren, se calma la masa, de manera inmediata. Ahí ahí nos podemos dar cuenta de que estamos hablando de una masa, ¿sí? Que necesita ser dominada por este líder. Necesita que el líder los conduzca, que les diga qué hacer. El director, el jefe o el líder, es lo mismo, ¿no? Cuando decimos el director. Estamos hablando de una persona o una idea, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una persona física, puede ser la idea de algo, la idea de alguien que esté conduciendo a la masa. Es algo que genera una intensa fe, ¿sí? Que genera mucha fe, que la gente que lo sigue a esta idea o a esta persona cree absolutamente en él, ¿sí? Existen masas religiosas también. Tenemos, por ejemplo, el Dalai Lama. El Dalai Lama moviliza masas religiosas, ¿sí? Que creen profundamente en su palabra, creen profundamente en lo que él dice. Están enamorados tanto de la idea que él representa como de la persona. Aunque la persona, en el caso del Dalai Lama, es secundaria, ¿sí? Porque hay muchos lamas a lo largo de la historia que ellos vienen a manifestar una idea en realidad, no a manifestarse ellos como personas. Entonces ahí estaríamos ante un ejemplo de lo que es multitudes, masas, siguiendo una idea que está personificada en una persona, pero en realidad lo que se sigue es la idea. Converge en la fe de la multitud que lo sigue, debe tener una voluntad imperiosa, claro ejemplo es el Dalai Lama, y determinante, ya que la masa carece de ella. Claro, la masa deja de ser un individuo, es una entidad abstracta, ¿sí? Es un colectivo que si bien tienen vínculos afectivos, no tienen objetividad, son impulsados todo el tiempo por el deseo. Entonces necesitan a alguien que guíe este deseo. En este caso va a ser el coordinador, el director, el jefe, el líder. Este líder es totalmente carismático, o esta idea es muy atrapante, seductora, produce fascinación, paraliza nuestras facultades críticas y llena nuestra alma de asombro y respeto. Este respeto se traduce en ¿qué? En autoridad. Como sabemos, la autoridad no es poder, la autoridad es el respeto, ¿sí? Es un reconocimiento que el otro nos da a nosotros como defensores de una idea o a nosotros como personas, como líderes. Recordemos, y eso sí es importante, que toda masa necesita de un líder que los guíe. Necesita de un líder que los guíe. Hipnosis y enamoramiento. Una masa produce hipnosis de sus miembros, quienes no pueden distinguir sus deseos de las demandas de la masa insaciable. Pierden su individualidad, dejan de ser individuos, entonces dejan de velar por sus propias necesidades. Empiezan a responder por las necesidades de la masa, ¿sí? Este ejemplo lo podemos ver en la película La Ola. Les recomiendo que vean la película La Ola, que ahí se ve cómo empieza a surgir un sentimiento de unicidad, de mismicidad entre los individuos y la masa. Se conforma una masa, sí, que tiene sus propias necesidades, y todos los individuos actúan en conjunto para responder a esas necesidades. Se produce la sugestión y contagio, es decir, que sugestión quiere decir que yo respondo inmediatamente a los estímulos que recibo del que está al lado mío. Cualquier individuo que está al lado mío, cualquier estímulo que realizo va a producir una respuesta en mí. Y esa respuesta se va a manifestar una respuesta en masa. ¿Qué quiere decir respuesta en masa? Que mi respuesta va a ser reflejada por los que están al lado mío, y eso la van a reflejar en los que están al lado de ellos, y así hasta que toda la masa genere el mismo comportamiento. Eso es sugestión y contagio. Lo que ejemplificábamos con la bandada de aves o con el cardumen, ¿no?
El enamoramiento. El enamoramiento es un estado producido por el carisma que tiene la idea o el líder en todos los seguidores, en toda la masa. La masa, cada uno de los individuos de la masa, no puede ver objetivamente a esta persona o a esta idea porque está fascinado, ¿sí? Esto es lo que en política llaman fanatismo, por ejemplo, y en el deporte también. Es difícil hacer una crítica de aquel equipo de fútbol del que yo soy fanático, es muy difícil. O es difícil también hacer una crítica de el Papa, si yo soy católico ortodoxo. Es difícil hacer una crítica de algún personaje político si yo soy defiendo esa idea, ese proyecto político, por ejemplo. Es muy difícil. Esto es el enamoramiento, ¿sí? Es una pérdida de objetividad mediada por sentimientos de afecto, sentimientos de fe, sentimientos hasta posesivos. Lo malo del enamoramiento es que al nosotros enamorarnos de una idea o de un líder como masa, dependemos de eso. Retomo lo que decía el director. La masa necesita a alguien que los guíe, necesita un líder, un director, un jefe, un coordinador. Lo necesita para mantenerse, porque la masa sola no puede conducirse, porque es un conjunto de deseos que buscan satisfacción, pero no puede mediar los medios necesarios para llegar a cumplirlo. Para eso está el líder, ¿sí? Si este líder cae, cae su imagen, es decir, la idea, o cae la persona, la masa se desarma. Supongamos que estamos frente a un líder político, como por ejemplo lo fue Kennedy. Cuando Kennedy está en el auto, la masa está revolucionada, está omnipotente, está totalmente alterada, ¿no? Cuando muere, se genera un sentimiento de desesperación, ¿sí? En este caso, por temor obviamente a recibir algún daño como el que recibe el presidente, el expresidente de Estados Unidos, pero también tiene que ver con esto de que estoy perdido, ¿sí? Porque esa persona que guiaba mi rumbo ya no está. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿A dónde voy? ¿No? Podríamos decir que esta necesidad de dominación que tiene la masa está vinculada con la necesidad de que alguien nos guíe, ¿sí? Cuando cae el líder, ya sea, como dice el ejemplo de Kennedy, por la muerte misma, ¿no? Por la pérdida física del líder, aún pueden continuar los ideales y pueden ser representados por otra persona y volver a levantar esa masa en base a las ideas. Cuando la persona no seguía una idea, sino que seguía una persona, al caer la persona, cae definitivamente la masa, no vuelve a retomar. Por ejemplo, alguna famosa banda de rock en la que la masa seguía al líder que era el cantante. Cuando cambia de cantante hay una gran parte del volumen del público que seguía el grupo musical que ya no lo sigue, porque seguía a la persona, no seguía lo que la persona representaba, que era la banda, seguía a la persona. Al caer esa persona se desarma la masa. Un ejemplo podría ser de seguir a las ideas que no cae la masa, sería por ejemplo las masas peronistas. Al caer Perón, no cae la masa, porque ellos seguían a Perón por las ideas que él representaba y no por él como persona necesariamente. No necesariamente, ¿sí? Entonces cae este personaje político, pero sus ideas siguen manteniéndose en pie. Entonces las masas peronistas van a continuar masificándose, movilizándose por estas ideas, aunque ya no esté la persona. Por eso es importante que las masas que más duran son aquellas que siguen ideas y no las que siguen personas. La persona no solo puede caer por deceso, por muerte física, sino que puede caer porque se quebrante su imagen, si la imagen que construyó. Ejemplo, ¿no? Supongamos un líder religioso, que la gente lo sigue porque es totalmente abnegado, porque es humilde, porque es muy dadivoso, porque tiene esas cualidades que se buscan en un líder religioso, ¿no? Compasión, etcétera. Si se llegase a descubrir, muy, pero muy evidentemente, porque recordemos que la masa está hipnotizada, o sea que no puede ver objetivamente, tiene que llegarles muy de cerca, tiene que sacudirlos afectivamente la noticia, ¿sí? Nunca podemos acceder a una masa desde lo teórico, desde la reflexión. Para acceder a una masa tenemos que acceder desde el acto, desde lo emotivo. Por eso muchas campañas políticas resultan con
a través de la empatía, ¿no? de detectar qué es lo que necesita esta persona y decir que yo lo represento, o a través de colores vibrantes, de frases repetitivas, clichés, etcétera, canciones pegajosas, etcétera. La masa no responde a la reflexión, sino que responde a lo emotivo, ¿sí? A lo simbólico. Entonces, cuando la figura de este líder religioso cae de manera muy simbólica, es decir, que impacta en lo emotivo, ¿no? Supongamos que uno de los miembros de la masa o varios de los miembros de la masa denuncian a este líder por fraude o por acoso sexual, por ejemplo. Cae esa imagen. La imagen que construyó esta persona de una persona abnegada, humilde, compasiva, etcétera, cae, se derrumba. Y con él se derrumba la masa. La masa queda desorientada, perdida, ¿sí? Tiene miedo de ser culpable de los actos que cometió en nombre de la imagen de esta persona que no era lo que pensaba. Entonces, esto genera una fractura en la masa. Y la masa se divide, se disuelve. Hablando de fractura, vamos a hablar del último tema, el número 6, crisis institucional. ¿Qué tendrá que ver masa con crisis institucional? Tiene que ver. Ahora vamos a explicar por qué. Como verán la foto que aparece de fondo, tiene un cartel que dice que el que no lucha por todo, no lucha por nada. Este cartel está inmerso en un contexto en el que hay un volumen de personas muy importante. Estamos hablando de la masa. Este cartel es un mensaje que representa la opinión de la masa, ¿sí? Todos los integrantes de la masa siguen esta idea. El que no lucha por todo, no lucha por nada. Si analizamos la frase en detalle, no tiene mucho sentido, pero tiene un impacto simbólico muy importante. Fíjense que en grande está la palabra nada y que se repite 2 veces: no lucha, no lucha. No lucha, no lucha, nada. Es un mensaje muy negativo. No digo negativo porque no sea productivo, sino porque textualmente, semánticamente es negativo. Está hablando en el orden negativo, desde el no, ¿sí? Pero aún así es seguido por la masa, porque es pegajoso, porque es fácil de recordar, ¿sí? Entonces, esto es lo que sigue la masa, mensajes que sean impactantes a nivel emotivo y no a nivel reflexivo. No les importa reflexionar, ¿sí? Solo importa la emoción que se siente, el alma colectiva, ¿sí? Ese impulso, ese deseo que me motiva a movilizarme con la masa, ese deseo de compartirnos todos como masa, a la voluntad que nos guíe. Tenemos ciertas instancias que producen una crisis en toda institución. Una masa no es una institución en sí, pero puede movilizarse en nombre de una institución. Por ejemplo, si estamos hablando de un líder religioso, estamos hablando de la institución religiosa, ya sea católica, evangélica, etc. Si estamos hablando de un líder político, estamos hablando de las instituciones gubernamentales. Si estamos hablando de un líder del deporte, estamos hablando de la institución del deporte, etcétera, etcétera, etcétera. En toda institución hay 3 etapas por las que se pasa antes de llegar a una crisis, ¿sí? La primera es la etapa de malestar. La etapa de malestar es totalmente individual, es decir, que hay un individuo que empieza a percibir un malestar. Quiere decir que ya no se siente cómodo, que ya no se siente bien en el lugar en el que está o en el lugar que ocupa, en su rol, ¿sí? Dentro de una organización, dentro de la familia, dentro de un grupo, dentro de una masa. No se empieza a sentir cómodo. Este malestar tiene que ser detectado por la organización, por la institución, por el líder de la masa en su caso. Tiene que ser detectado y tiene que ser atendido de inmediato. ¿Por qué? Porque no nos podemos permitir que ese malestar repercuta en nosotros. Ya habíamos dicho que las masas suelen tener el síndrome de contagio, ¿no? De contagiosidad. Es decir, que lo que uno siente puede ser transmitido hacia los otros muy fácilmente y de manera muy acelerada. Es como un contagio viral. Entonces tenemos que atender ese malestar, esa incomodidad, ese disconfort que siente este individuo, porque todavía estamos en un nivel individual, es tratar a una sola persona. Si este malestar se compartiera con otros individuos y estos lo compartieran, lo tomaran en común, estaríamos hablando ya de un conflicto. Nace un conflicto cuando involucra más de una persona en un mismo malestar. Es decir, ya somos más de uno que tenemos el mismo disconfort con lo que se está haciendo en este lugar, con el rol que se nos está dando, con el reconocimiento que tenemos, ¿sí? No estamos satisfechos. Como puede ser, por ejemplo, enfermería en el 21 de enero.
cuando se movilizó toda la enfermería, una gran parte de la enfermería en una masa para reclamar un reconocimiento profesional. Esa movilización que se hizo con enfermeros de diferentes lugares de Buenos Aires, inclusive de algunas provincias del país, representó una masa, un movimiento masificado, ¿sí? Es una idea masificada, la idea del reconocimiento profesional de la enfermería se masificó, se contagió, y nos empezamos a movilizar. Muchos no tenían claro hasta dónde íbamos, pero seguíamos. No estábamos, en ese momento no teníamos un líder físico, como podría ser, por ejemplo, un líder político gremial, ¿no? El líder en ese momento, el jefe, el director, era la idea del reconocimiento profesional. Nos movilizamos todos, ¿sí? Si uno de nosotros hubiese tenido un malestar en ese momento por cualquiera de las situaciones que pasaran en ese lugar y en ese momento, porque una masa está convocada en un lugar y en un momento específico, ¿no? Supongamos, situémonos Plaza de Congreso en la fecha que sucedió esa movilización. Si hubiese habido algún malestar y ese malestar se hubiese expandido hacia otros, hubiese generado un conflicto. Conflicto que puede suceder entre diferentes grupos que acuden a la masa, ¿no? Por ejemplo, entre los enfermeros del Hospital Cruzado con los enfermeros del Hospital Gutiérrez, por decirlo de alguna manera. Eso hubiese sido un conflicto, hubiese terminado representando una crisis, se hubiese manifestado a niveles organizacionales, es decir, toda la organización explícita que hubo en esa manifestación pudo verse afectada por un conflicto no atendido. Gracias a Dios no hubo malestares, por lo menos reconocidos, no hubo conflictos, no hubo crisis dentro de esa masa organizada que se movilizó para reclamar el reconocimiento profesional. Entendamos esto entonces desde lo micro ahora. Estamos en un grupo de trabajo, tenemos un compañero que tiene un malestar, pero no lo expresa. Simplemente él se siente mal en su rol dentro de nuestro grupo. Eso es un malestar. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos un compañero con un malestar. Nos podemos dar cuenta porque está callado, porque se comporta de manera diferente, porque se aísla, ¿sí? Porque recrimina algo. Bueno, en ese momento nosotros tenemos que acceder y tenemos que tratar de evitar que ese malestar crezca. Sobre todo que haya un contagio, ¿no? Es decir, que lo comunique con otras personas que lo terminen tomando y que se inicie un conflicto. Un conflicto que puede fracturar el grupo en su dinámica, en su tarea, en sus roles, en sus objetivos. Y si esto sobrepasara el nivel grupal y llegara a un nivel organizacional institucional, por ejemplo, pasara del grupo de trabajo y llegase a la dirección del hospital o más allá, estaríamos hablando de una crisis. Por eso es importante atender el malestar del individuo, porque ese malestar puede terminar en una crisis, conforme sea represente el mismo malestar que otros individuos y que se lleve más allá del nivel interpersonal. Bueno, eso es todo. La verdad que les agradezco mucho el tiempo que me dedicaron, estos 30 minutos, y nos vemos dentro de muy poquito. Éxitos totales.